Al parecer, la reforma electoral no se sostiene solo con el voto de Morena. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la reforma político-electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras un debate de apenas una hora y posicionamientos, algunos de ellos tibios, el dictamen fue aprobado por 25 votos a favor y 21 en contra por parte de los integrantes de estas dos comisiones. Mientras el caso de la Comisión de Reforma Político-Electoral se avaló con 20 votos a favor y 18 en contra, muy cercano. Lo novedoso o lo remarcable es que tanto el PT como el Partido Verde Ecologista Mexicano ratificaron su rechazo a la propuesta, es decir, entraron a la lógica de la oposición. También confirmó su negativa. Este dictamen se avaló por estos sufragios prácticamente morenistas, de tal manera que va a ser enviado al Pleno de la Cámara, en donde podrían pasar cambios importantes. Por eso, digamos, advertimos. Pero este miércoles los coordinadores parlamentarios evitaron una confrontación, sobre todo los del PT y el Verde, fueron como muy ambiguos en la manera de exponer su negativa a la propuesta de dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a conversar y tenemos como invitado de lujo, y el subrayo de lujo, al doctor Lorenzo Meyer, analista político, historiador, un hombre muy generoso, y le agradecemos mucho su presencia para reflexionar en torno a este momento crítico en el ámbito político electoral de nuestro país. Doctor Meyer, bienvenido, y antes de conversar, le invito a que veamos una cápsula introductoria para tener un piso parejo informativo y entrar directamente a su análisis. Veamos la cápsula en esto que hemos llamado una reforma electoral que al parecer no se sostiene. Y al parecer es porque todavía pueden pasar muchas cosas en el transcurso de esta semana. Finalmente, el pasado 4 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral al Congreso de México. La iniciativa plantea 11 cambios constitucionales, entre los que destacan la reducción en una cuarta parte del gasto público destinado a elecciones y a los partidos, la restricción de publicidad electoral y la eliminación de la representación proporcional en el Senado. El proyecto ahora está siendo sometido a debate en ambas cámaras legislativas, donde ya se anticipa una fuerte crítica no solo por parte de la oposición, sino también de partidos aliados de la coalición gobernante, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que ya han manifestado desacuerdo con algunos de los puntos planteados. Ante el escenario de que no sea aprobada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que podría existir un plan B de dicha reforma, señalando que, de no aprobarse la modificación constitucional, se analizarían cambios a través de las leyes secundarias, aunque aclaró que esa posibilidad se evaluaría posteriormente y que por ahora el objetivo es impulsar la propuesta original. La presidenta continúa defendiendo la eliminación de las listas plurinominales definidas por las cúpulas partidistas, al argumentar que la representación debe surgir directamente del voto ciudadano, y ha asegurado que la reforma no busca eliminar las minorías ni favorecer a un partido de Estado, sino fortalecer la democracia para que quienes aspiren a cargos legislativos tengan que hacer campaña y pedir el respaldo de la gente. Para que pueda regir en los próximos comicios, la reforma debe aprobarse en la Cámara de Diputados con mayoría calificada. Requiere el voto a favor de 2/3 partes de los legisladores presentes. Si asisten los 500 integrantes, se necesitan 334 votos. El Senado y los congresos locales deberán aprobar a más tardar en mayo,
90 días antes de que inicie el año electoral 2027. Ni el PT ni el Partido Verde acompañan la reforma electoral propuesta por la presidenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo entender esto? Doctor Meyers, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que ha pasado en estos días en donde estos dos partidos aliados toman distancia? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, en primer lugar, creo que nadie se puede llamar a sorpresa. El, eh, el meollo de la explicación está en esos dos partidos que no son realmente partidos, no son unas fuerzas políticas que tengan un arraigo en el sistema global político de México. En realidad son resultado de esta larga evolución que tuvo México, que sigue todavía la parte final de la evolución de su sistema político, que pasa de ese largo periodo en que el PRI fue el partido de Estado, que las elecciones no tenían mayor significado, no tenían realmente contenido, algunas a nivel local, pero en general eran elecciones sin contenido. Bueno, entonces tenemos una historia larga de partidos ficción, de partidos ficticios, de oposiciones a modo. Así que con el paso del tiempo se aceptó la idea de partidos pequeños que no iban a tener realmente poder, pero cuyos dirigentes iban a recibir algo a cambio. Y surgieron estos membretes, los últimos pues son estos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Son organizaciones útiles y le fueron útiles al PRI en su última etapa. Y luego ya, digamos, echando raíces estas organizaciones que vivían no para conseguir votos, vivían de los presupuestos que se manejan en los procesos electorales y de sus influencias en negocios privados. En esta circunstancia, el problema ya es qué hacer con esos partidos. Si formalmente tienen una presencia en las cámaras y pueden hacer lo que están haciendo, echar abajo una reforma electoral que sin ser radical, sí representa un avance y una demanda desde las bases sociales, o unas demandas, Bernardo, el que no se gaste tanto dinero en los procesos electorales ni en las burocracias electorales. Lorenzo, ¿podríamos calificar de traición el hecho de que estos partidos hayan antepuesto sus intereses frente a una reforma que, si bien no es de gran calado, pero una reforma que apuntalaba más a democratizar el país, además con un 80% de aceptación por parte de la ciudadanía? No es traición, es decir, a nadie engañan. La traición es cuando tú, al estilo de la traición de Judas, ¿verdad? Tú te presentas como discípulo del Señor, pero en realidad ya estás pensando en cómo llevar a cabo una acción en su contra. Eh, Aquí ya sabíamos, ya no hay pretensiones, entonces no traicionan, simplemente siguen en su camino de anteponer los intereses de estas pequeñas oligarquías partidarias, eh,
intereses muy claros, todo al final se reduce al dinero, a los ingresos que pueden obtener del erario, y con esta reforma que se propuso, pues no iban a sobrevivir. Estaban Lorenzo, nada más. una cuestión también que flota y es que cómo queda el país sin el apoyo de estos dos partidos que, si bien como tú dices son pequeños y era predecible su intención, pero pues no van a poder, no se va a poder alcanzar la mayoría relativa y por lo tanto la reforma no va a pasar. Es decir, ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda incluso la propia presidenta frente a esta iniciativa que se habló durante muchos meses? Es más, desde la época de López Obrador se planteaba una reforma y no ha terminado de cuajar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nadie está obligado a lo imposible. El, eh, eh, el objetivo lo presentó bien la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hizo de mil maneras en las conferencias de las mañanas. Ella no puede hacer milagros. Entonces, ¿cómo queda la presidenta? Bueno, como alguien que intenta hacer algo sustantivo, que intenta seguir adelante con uno de los muchos aspectos de la cuarta transformación. Estos partidos han sido útiles no porque quieran la cuarta transformación, sino porque es una manera de sobrevivir apoyando a Morena en muchos aspectos, por ejemplo, en la reforma judicial. ¿Tú crees que esta coalición se va a fracturar con este hecho que han, digamos, ejercido estos dos partidos? ¿Cómo vislumbras Bueno, el 27? buena pregunta. Es una posibilidad. Eh, una analista, Viridiana Ríos, dice que, bueno, con esto queda ya, o dijo, no sé cómo esté pensándolo en estos días, esto deshace ya la esencia de la alianza, no tienen el mismo eh, proyecto, pero puede ser, mientras no hay alternativa, en otros puntos pueden seguirle sirviendo a Morena y ellos seguir sirviéndose de Morena. Ya se sabe que no hay ninguna afinidad real, pero la alternativa para eh, todos puede no ser el mejor camino, y pienso en Morena. A la mejor Morena dice, aunque son unos impresentables, las formalidades del sistema, las formalidades del Congreso, de las elecciones, requieren de aliados, y aunque realmente no hay detrás de ellos ninguno, no compartimos los valores, pero si votan en el sentido de Morena o otras cosas que no sean la reforma electoral, pues bien, yo creo que la única manera realmente de eliminarlos, que debería de ser saludable para el país, es ver sus bases sociales. ¿Por qué hay gentes que voten por ellos? Muy bien, Eh, Lorenzo. Vamos a una breve pausa. Le recuerdo que estamos analizando esta negativa de los partidos PT y Verde en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta. Estamos conversando con el doctor Lorenzo Meyer y en un momento más regresamos. Una pausa. Usted está en El Hilo Negro. Estamos de vuelta con el doctor Lorenzo Meyer, destacadísimo observador, historiador, politólogo y una voz
imprescindible en este tipo de debates. Esta conversación es sobre la reforma electoral que al parecer no va a pasar, porque tanto el PT como el Verde Ecologista han tomado distancia, no van a acompañar la propuesta enviada por la presidenta. Lorenzo, el sistema electoral, desde las reformas de Salinas hasta la fecha, pues siempre ha apuntalado al partido en el poder, en este caso el PRI, desde Salinas de Gortari, como tú como historiador lo sabrás muy bien, hasta Peña Nieto. Pero el recuento de los daños, pues a Morena no le va mal con el sistema actual, ¿no? Va a recibir probablemente mayores recursos económicos con la reforma, con la propuesta de la reforma. Tendría más tiempo aire en los medios de comunicación, en los spots. Controlará por completo ahora el INE, porque van a cambiar 3 consejeros que eran proclives al sistema y podrá poner proclives a la 4T. En fin, no todo está perdido. Incluso Álvaro Delgado escribió un artículo diciendo pues que se gana perdiendo, ¿no? Es decir, si no quieren reforma, las prerrogativas que va a tener Morena van a ser muy amplias. ¿Cuál es tu opinión, querido Lorenzo? Que sí, tiene razón y es una doble ganancia que de todas maneras no compensa la pérdida del proyecto, pero sí, la ganancia menor es que sigue teniendo los ingresos que no debería de tener, pero no porque Morena lo quiera, sino porque los otros partidos así llevaron las cosas. Entonces, yo gano en términos monetarios, pero no es que yo quiera, que yo haya luchado por esta cantidad de dinero, que es una vergüenza en un país como México. Entonces, yo me quito el pecado de estar usando dineros de más y cumplo con lo prometido de que iba a haber una reforma electoral y aquí se presentaron sus ventajas. Las ventajas, tienen muchas ventajas, aunque no es la reforma más radical. En realidad, nunca podremos tener un sistema electoral que realmente refleje la opinión del grueso de los ciudadanos. Rousseau lo explicó muy bien en su momento, cuando él consideraba que se podía votar sin la necesidad de partidos, sin el intermediario que ahora se nos presenta, pero no era práctico. No hay un camino realmente exento de manipulación y de malos reflejos de la voluntad popular. Pero bueno, para Morena yo creo que no salió mal la carga de, digamos, la culpa de que siga habiendo tantas zonas oscuras en nuestro sistema partidario, se la llevan el Verde y el PT, que ya de por sí no tienen mucho prestigio, pues ahora tienen menos. Doctor Meyer, también está otra alternativa que ha estado circulando ya en medios, en analistas, etcétera, y es el famoso Plan B. Es decir, es cambios a las leyes secundarias, es decir, ya no se puede sin la reforma. La reforma tenía cambios constitucionales. Al no poder hacer cambios constitucionales, como por ejemplo la composición de las cámaras, la cuestión de los recursos, etcétera, pero sí pueden hacer una serie de cambios, como lo propuso incluso López Obrador cuando su reforma no pasó. Entonces, ¿cómo ve esta cuestión del Plan B? Pues todo depende del cálculo que haga la presidenta. Si el esfuerzo por hacer estas modificaciones chiquititas aquí y allá, que se pueden luego echar afuera, no tienen el peso de una reforma constitucional, pero si le interesa,
puede invertir capital en tal empresa. O puede seguir como está eh, al momento. Ya lo dijiste, Bernardo, realmente no hay algo que le esté eh, molestando a Morena en su papel del partido dominante. Le molesta más bien la presencia de estos dos partidos chiquitos que sí, la carga de desprestigio que llevan, pues algo se los pasa a Morena, pero se puede aguantar. Así que no es un tema político vital el que se pierda en esta votación. Hubiera sido mejor para casi todos que hubiera sido aceptada, pero como no lo fue, se puede vivir sin la reforma electoral. Claro, doctor Meyer, y agradeciendo tu presencia siempre, digamos, aguda, con esa visión histórica con la cual analizas los problemas coyunturales, yo agradezco nuevamente tu presencia. Quisiera preguntarte sobre los escenarios. La doctora Sheinbaum dijo, pues yo ya cumplí, prometí una reforma, la presenté, está en manos del Congreso, ¿no? Diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué escenarios estás vislumbrando? Una de ellas podría ser la ruptura de esta coalición, dependiendo un poco de la fuerza con la que llegue el 27 Morena, ir sola. Pero ¿qué otras cosas puede haber en este momento a partir de que esta reforma muy probablemente no va a pasar? Bueno, pues simplemente de que el statu quo se mantiene, se prolonga hacia un futuro inmediato. En algún momento no muy lejano sí se va a tener que volver a enfrentar el problema, pero por el momento el arco iris de problemas que se le presentan a la presidenta es tan amplio que el decir yo ya cumplí y estos se quedaron expuestos ante la ciudadanía como unos pequeños grupos egoístas que solo piensan en ellos mismos y no en el gran proyecto que representa la Cuarta Transformación. Bueno, que ahora sí que con su pan se lo coman. La agenda del problema económico, del problema de la seguridad, del problema de la relación con los Estados Unidos, no pasa por ninguno de estos partidos. Así que los grandes problemas nacionales, para recordar el título del libro de Molina Enríquez, no se afectan con el rechazo de la reforma. Simplemente queda deslindado de manera más clara que juntos, pero no revueltos, que son distintos, Morena que sus otros dos aliados, y quien carga con el peso de probar que tienen alguna calidad moral y política, pues son los dos partiditos, no Morena, ni menos la presidenta. Pues muy bien, Lorenzo, muchas gracias. Y bueno, yo también agradezco a nuestro auditorio estos minutos. Y bueno, vamos a estar siguiendo porque probablemente también pueda haber una reconfiguración de las fuerzas políticas en este país. Y bueno, por supuesto, el Hilo Negro va a estar muy atento. Muchas gracias y hasta la próxima semana.